Hola, si usted es de los que dicen yo perdono pero no olvido, este video es para usted. Le saluda Randall Fonseca a nombre de la Iglesia Efesios 4:23. Le doy la bienvenida al programa Escudriñando la Frase. Vamos a orar primero. Gracias, Señor, por esta oportunidad que usted nos da. Que las personas que están viendo este video puedan ser edificadas, que puedan ser instruidas, que puedan ser también bendecidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy les he traído una frase que considero yo también muy importante y que no solamente es importante, sino que está en muchas personas. Por lo menos aquí en Costa Rica es muy común escuchar a las personas decir yo perdono pero no olvido. Esto es muy común, yo no sé en su país. Me gustaría también, hablando de países, me gustaría aprovechar la oportunidad para poder saludar a las personas que se conectan de diferentes países y por supuesto también a las personas que se conectan aquí en nuestro país, Costa Rica. Esta es una frase y como es de costumbre se la voy a presentar en pantalla. Ahí vamos a ver, ahí la tienen. Yo perdono pero no olvido, como les mencionaba anteriormente, es una frase muy común en las personas y que hoy vamos a escudriñar, hoy vamos a profundizar mucho en ese pensamiento, porque la idea es que todas las personas puedan aprender. Y como dije también al principio, si usted es una de las personas que piensan así, quédese porque es importante que usted pueda valorar este material que le he traído el día de hoy, 12 de septiembre del 2024. Vamos a empezar también con algunas preguntas con respecto a este dicho, a esta frase. Por ejemplo, ¿por qué la gente piensa así? Yo me pregunto, ¿por qué la gente piensa así? ¿Por qué? ¿Qué es lo que les hace razonar así, de esa forma? ¿Y de dónde sale esta frase? ¿De dónde es que la toman las personas? ¿De dónde es que la repiten? También tenemos a líderes religiosos que, sin explicar cómo hacerlo, por el contrario, obligan a las personas a perdonar. Por ejemplo, con expresiones como, si no perdonas, no vas al cielo. No sé si usted ha escuchado esa. Y también hay otras expresiones, por ejemplo, debes perdonar para que Dios te perdone. Pero, aunque sabemos que es necesario perdonar, y vamos a aprender hoy acerca de la frase yo perdono pero no olvido, lo cierto es que muchos líderes que dan o que le dicen a las personas que deben perdonar, no le dicen cómo hacerlo, ni por qué deben hacerlo. Presentan también, por ejemplo, les presentan versículos Marcos 11:25, Mateo 18:21, 22. Bueno, o si no, otros casi 40 versículos que hay en la Biblia acerca del perdón. Pero una de las realidades de esta sociedad en la que estamos viviendo hoy en día es que no perdona. Y en eso yo creo que usted estaría de acuerdo completamente conmigo. Una de las particularidades que caracterizan a la sociedad, por lo menos hoy en día, esta era que estamos viviendo, es que la sociedad no perdona. Unos porque realmente no quieren perdonar y otros porque queriendo hacerlo no lo logran. ¿Por qué? Porque no saben cómo hacerlo. Entonces vamos a abarcar este tema desde diferentes puntos porque creo que no solamente es hablar del que no quiere perdonar, sino el que tal vez quiere pero no puede o no sabe cómo hacerlo. Por ejemplo, hay personas que dicen, sí, yo sé que debo perdonar, pero sabe que debe perdonar para que Dios le perdone, pero no pueden perdonar, no saben cómo perdonar y además no sienten que no saben y no pueden perdonar porque el daño que les hicieron es un daño muy grande, es un daño que no pueden olvidar. Entonces se convierte en un tema muy complicado de tratar porque no estamos hablando de que cuando hablamos de perdonar son cosas simples, hay situaciones muy complicadas, muy complejas, muy dolorosas, donde el perdón es muy relevante, realmente toma mucha importancia el tema del perdón. Muy pocas personas explican la intención de Dios acerca del perdón
y todavía muchísimo menos personas explican los pasos a seguir para perdonar. El perdón es un tema salvífico que va de la mano de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo acerca de la salvación, por supuesto, y también va de la mano de la doctrina de la nueva criatura. Lo cierto es que según la naturaleza de su propia información, es decir, de la suya, según la información, la naturaleza de su propia información, cada quien tiene un concepto acerca del perdón y viven según el concepto que cada quien tiene. Eso tenemos que irlo dejando claro. Porque el concepto que tengo yo del perdón está basado en la palabra del Señor. Lo que yo conozco, entiendo, aplico, razono acerca del perdón es lo que el Señor habla acerca del perdón, pero puede ser que lo que usted entienda, lo que usted razone, lo que usted aplique en su vida diaria acerca del perdón sea algo que usted haya aprendido, que no tiene tal vez nada que ver con la palabra del Señor. Entonces es ahí donde se dan tal vez los conflictos. Y muchas personas, además de tener estos propios conceptos, ¿verdad?, acerca de lo que es el perdón, viven y se crean una mampara que según ellos les cubre y justifica sus propios pensamientos y conjeturas acerca del perdón. No es que basta con que cada quien tenga su propio concepto acerca del perdón, sino que hay personas que se arraigan a ese propio concepto y creen que esa es la verdad absoluta. Y por ahí puede haber ciertas complicaciones con respecto a el verdadero concepto del perdón. Ok, voy a darles algunos ejemplos que traje por aquí de personas y pensamientos. Tal vez usted se pueda ubicar en uno de ellos. Está la persona que sabe que debe perdonar. Son diferentes tipos de personas o diferentes tipos de pensamientos. Está la persona que sabe que debe perdonar, pero sigue sin perdonar y aún así está completamente segura de que va a ir al cielo, aún sin perdonar. ¿Hay personas así? Sí, sí hay personas así, lo sabemos. Hay personas que no han querido o no han podido perdonar, pero si usted les pregunta, bueno, pero aún así con esa raíz de amargura que usted tiene, ¿usted cree que aún así, si usted se muere hoy, usted va para el cielo con el Señor? Entonces esas personas dicen, sí, yo estoy completamente seguro o segura de que yo voy para el cielo si me muero sin haber perdonado a esa persona que me hizo tanto daño. Entonces vaya usted analizando. También está la persona que no ha perdonado y no le importa no entrar al cielo, no le interesa. Entonces estamos hablando de que también están ese tipo de pensamientos donde tal vez usted le ha dicho, mire, yo me moriré odiando a esa persona me hizo mucho daño o tal vez no hizo mucho daño, pero la odio y no me interesa, no me importa ir a una eternidad sin Dios o no me interesa no ir al cielo. Lo cierto es que si yo me muero odiando a esa persona. ¿Ha escuchado usted personas así? Por lo menos yo sí he escuchado personas así. También está la persona que dice, no me juzgue, yo no perdono porque usted no sabe el daño que me han hecho. No me juzgue porque solamente Dios puede juzgarme. Es tanto el dolor que me han provocado, fue tanto el daño que me hizo tal persona que usted no tiene por qué juzgarme. Entonces, pero estamos hablando de que es un tipo de persona que sí existe, es un tipo de pensamiento que tal vez usted se identifica, no tal vez de forma propia, sino que tal vez usted conoce a alguien así. Y ese otro ejemplo que le traje de personas y pensamientos es la persona que vive viviendo la famosa frase que estamos tratando el día de hoy. La persona que por cualquier situación dice, yo perdono, pero no olvido. Yo perdono, pero yo no olvido. Yo conozco muchas personas que piensan así. En fin, hay muchos conceptos y definiciones propias acerca del perdón. Estas personas que yo le acabo de presentar a usted son diferentes personas con diferentes pensamientos y si usted lo pudo haber analizado, cada pensamiento de esos es un concepto diferente del perdón. Lo que sí es cierto es que en muchos casos el tema del perdón se toma a la ligera. Sí, el tema del perdón
la gente, las personas se lo toman a la ligera porque se opina a partir de lo que se sabe y se desconoce lo que nuestro Señor habla, opina, expresa, nos instruye, nos enseña acerca del perdón. Hay personas que escuchan el mandamiento de perdonar, es decir, saben que hay un mandamiento del perdonar, una obligatoriedad de perdonar, pero no alcanzan a ver lo que está detrás de ese mandamiento, de esa ordenanza. No se hacen, por ejemplo, las siguientes preguntas. Inclusive, yo no sé si usted se ha hecho las siguientes preguntas con respecto al perdón. Más si usted es una persona que no ha podido perdonar. ¿Qué es el perdón según Dios? ¿Por qué debo perdonar? ¿Para qué debo perdonar? ¿A quién debo perdonar? ¿Y a quién debo pedirle perdón? Cuando se habla de perdón, se habla muy por encima. Se habla un poquito por aquí, se habla un poquito por allá, depende del dolor de la persona, tiene, como le repito, un concepto diferente con respecto a la que tal vez no hayan dañado mucho, pero no se formulan esas preguntas que les acabo de mencionar. También, para ir avanzando, es importante recalcar algunos puntos que les traje acerca de lo que es el perdón y sus daños colaterales, es decir, si no se perdona, la falta del perdón. Estos puntos que les traje son 8 puntos para que usted los pueda tomar ahí y los tenga siempre presentes acerca efectivamente del daño y el perdón. El punto número 1 es que primero Dios nos perdona para que podamos perdonar. Son puntos muy específicos que les traje para que lo tengan por ahí. Primero Dios nos perdona para que podamos perdonar, luego nos advierte que si no perdonamos, no seremos perdonados. Ahorita vamos a ampliar el tema. Punto número 2, el sentimiento de resentimiento por el daño recibido es diferente en cada quien. Puede ser que a alguna persona le hayan hecho lo mismo que le hicieron a usted, pero para esa persona no siente tanto dolor como usted, porque va a depender mucho de cómo lo reciba la persona para ver el grado y la magnitud del daño con respecto al perdón que deben dar, ¿verdad? El perdonar. Punto número 3. El daño en sí que una persona recibe no tiene una medida en específico, no se puede dimensionar los daños. Por eso vemos que a unos les afecta más que a otros cuando son, engañados, maltratados. También el punto número 4 es que el tamaño del perdón va a depender del daño que usted vaya a recibir. Es decir, el daño y el resentimiento se va a alimentar del agravio que usted recibió. Punto número 5. Si la persona no recibe un agravio, es decir, si no recibe el daño, si no recibe lo que le están diciendo o haciendo, no tendrá nada que perdonar. Después les voy a explicar ahorita acerca de esto, pero son algunos principios importantes. Pero si recibe el agravio, sí va a tener mucho que perdonar. Depende del tamaño del agravio que vaya a recibir, va a ser el tamaño del perdón que vaya a tener que brindar. Y esto yo lo digo porque nos recuerda la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, para que usted pueda entender, ¿verdad? No justificar. Para que usted pueda entender, no justificar que una persona sin Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Pero la persona que reciba ese daño, ese agravio, va a tener también la posibilidad de darle importancia o no a lo que está recibiendo y sin justificar el daño que la persona le está haciendo, sin justificarlo, poder entender que en su mayoría cualquier persona que le vaya a hacer a usted algún daño, definitivamente es porque no tiene a Dios en su corazón. Es decir, que no tiene una relación con Dios. Cuando yo digo que no tiene a Dios en su corazón es un poco coloquial, ¿verdad? Es como un poco popular esta frase, pero lo específico sería que cuando una persona le hace daño a otra, podríamos entender de ipso es una realidad de que esa persona que está haciendo daño es porque no tiene una relación con Dios, mucho menos es cristiana. ¿Por qué? Porque una persona que tenga una verdadera y genuina relación con Dios no le hace daño a nadie,
absolutamente a nadie. Después tengo aquí, punto número 6, así como la semilla da su fruto según su género, usted va a emitir su criterio y su opinión acerca del perdón según el género de la información que usted tenga. Punto 7, seguido del 6, la información, me refiero a que es una idea que es seguida con respecto al 6, la información natural que usted tenga, fruto de una conciencia natural, le hará tener pensamientos, sentimientos y decisiones naturales acerca del perdón. Punto 8. Sigo con la idea. Pero la información espiritual que usted tenga de la Biblia, fruto de la conciencia espiritual, le hará tener pensamientos y sentimientos y decisiones acerca del perdón. Vean ustedes que son puntos muy importantes. Les explico un poco mejor. Usted no va a poder perdonar hasta que su nueva criatura esté capacitada para hacerlo. Cuando hablamos de una nueva criatura, significa una persona que ya haya vuelto a nacer. Nadie que no haya vuelto a nacer va a poder perdonar. Aunque crea haber perdonado, no está perdonando genuinamente. Porque la única persona que puede perdonar es usted en su nueva criatura. La nueva criatura tiene que estar capacitada para perdonar. Y, vuelvo y le repito, un genuino perdón solamente lo puede dar la nueva criatura que es capacitada por Dios mediante el siguiente orden. 1. Créale a Dios, su creador, que su palabra es fiel y verdadera. Número 2. Arrepiéntase o arrepintiéndose genuinamente de sus pecados. Número 3. Pidiéndole perdón a Dios. Número 4. Volviendo a nacer. Y si ya usted volvió a nacer, empezar a renovar su mente, arrancando los argumentos que tiene el viejo hombre y sembrando la palabra de Dios. No vamos a poder decir que son argumentos que tenía el viejo hombre, porque el viejo hombre nunca va a dejar de existir. El viejo hombre va a estar en usted siempre. Entonces es una lucha constante, una guerra espiritual de argumentos de lo que opina el viejo hombre que está en usted con respecto a lo que va a opinar la nueva criatura basado en los pensamientos que tiene Cristo, nuestro Señor, con respecto al perdón. Después, despojándose de ese viejo hombre, ¿verdad? Que es en una acción, no es que es inmediata, sino que es un proceso, pero de todos los días, constante, día a día, despojándose de ese viejo hombre constantemente que está viciado conforme a esas falsas y vacías opiniones acerca del perdón. Empiece a conocer a Dios por medio de su palabra. También es necesario e importante empezar a conocer a Dios por medio de su palabra. Empezar, sí, porque una persona que se diga ser cristiana, en el caso de que usted diga que es cristiano, pero no ha podido perdonar, es muy difícil poderle creer a usted que una persona cristiana no haya podido perdonar. Porque una persona cristiana que haya entrado en el proceso de Efesios 4, 22, 23 y 24 y que tenga una relación con el Señor por medio de su palabra en una vida de obediencia, es completamente imposible que no pueda haber perdonado. Entonces, aunque usted diga que es cristiano, pero no ha podido perdonar, tiene que empezar ese proceso, tiene que empezar a conocer al Señor por medio de su palabra. Y si usted no es una persona cristiana, si usted no ha vuelto a nacer, es necesario que usted conozca cuál es el proceso, cuál es el camino para que usted pueda llegar a perdonar, inclusive a esa persona que le ha hecho a usted tanto daño o que le hizo a usted tanto daño. Y el último punto importante por acá que tengo es que el que es perdonado por Dios, y por ahí ya vamos a entrar ya no solamente con el desarrollo propio del tema, sino con el cierre, es que el que es perdonado por Dios, téngalo usted siempre consciente, en consideración, siempre muy presente, estará capacitado para perdonar. Toda nueva criatura que tenga conciencia
de que el Señor le perdonó, va a estar capacitado para perdonar. No se acordará de ese daño que le hicieron. Con respecto, me refiero a que no se va a acordar para que le genere un resentimiento, más bien va a poder poner en práctica lo que dice nuestro Señor en Salmos 32:1. Búsquelo después de este video para que vea qué bonito que es lo que dice el Salmos 32:1. Entonces voy cerrando con esto para darle ya un poco de forma y poder ir aterrizando este tema del perdón. Vamos a ver cómo estamos con la transmisión. Sí, estamos bien, perfecto. Cuando tratamos estos temas, aparte de que son muy delicados, topamos con diferentes pensamientos y diferentes formas de ser. Entonces, por un lado, encontramos la tristeza y el dolor de una persona que ha sido dañada. Entonces tenemos que abogar porque esa persona reciba a nuestro Señor Jesucristo y sea salva, pero también es necesario que esa persona entienda que debe aprender a perdonar. También vamos a conocer personas que les han hecho daño y han tomado actitudes contrarias, no solamente en contra de otras personas, valga la redundancia, sino en contra de su propio cuerpo. Y eso es muy triste también. Encontramos personas que también han sido dañadas y que no quieren perdonar y que además de eso buscan la manera de dañar a las personas que le dañaron en su momento. Entonces hay diferentes frutos, por así decirlo, diferentes frutos en las personas de ese daño que se recibió en algún momento. Muchos, al razonar con la información propia que tienen acerca del perdón, sienten que ya están justificados. Hay personas que con solo creer o que piensan que no tienen por qué perdonar un daño tan grande que le hicieron, creen ya estar justificados ante Dios para cuando llegue el momento de su encuentro con el Señor, ser justificados de que sí, ya el Señor les va a justificar el hecho de que no perdonaron, pero eso no es así. Eso realmente no es así. Otros, al tratar de razonar este tema desde la óptica de la Biblia, porque también hay personas que han buscado con su buen corazón, con una buena intención, han tratado de buscar en la Biblia lo que dice nuestro Señor acerca del perdón. Sin embargo, cuando ya entran y empiezan a leer lo que dice el Señor acerca del perdón, lo ven como algo inalcanzable, como una decisión inalcanzable, hasta imposible, y buscan solucionar esto con consejos vacíos, o creen que el perdón se va a dar espontáneamente, o que de repente van al día siguiente a amanecer ya habiendo perdonado a las personas, y eso no va a ser así nunca, porque esto es una decisión. Por eso es que usted puede estar alegre, puede estar disfrutando una reunión en familia, pero de repente se acuerda de eso que le hicieron y ya usted ya se amargó, ya usted ya sintió ese bajonazo de emoción, de alegría ya a la tristeza, porque aunque ya sabe que el Señor instruye con respecto al perdón, lo cierto es que lo nota o lo ve como inalcanzable. Hay personas en esta misma línea de que creen de que hacerse, ¿verdad?, de la vista gorda, de que voy a hacerme la vista gorda, porque la verdad es que en algún momento voy a ver si perdono. Pasan años y años y años. Vean, yo creo que usted conoce personas así, por lo menos yo sí conozco. Por favor, no me diga que yo soy el único que conozco personas así, porque aparte de que es complicado toda esta situación, ¿verdad?, de vivir en contracorriente, y solamente la compañía de nuestro Señor es la que nos da la satisfacción de que estamos caminando en lo correcto y sentir que Él se goza en medio de nuestra obediencia. Eso es lo que nos sostiene a nosotros. Pero no me diga que yo soy el único que pienso o que yo soy el único que conozco personas que han vivido con rencor durante muchos años, 20 años, 30 años, 40 años. No me diga que yo soy el único que conozco personas que tienen intacto ese daño que recibieron y que no es tanto el daño que recibieron. Ustedes sabían que hay personas que guardan un rencor y un resentimiento por otra persona que tal vez esa persona ni siquiera sabe. Esa persona nunca se dio cuenta que hizo ese daño y
Tal vez usted o alguien que usted conoce le guarda un resentimiento y un rencor tan grande, tan fuerte, que esto es un odio. Hay personas que vivieron situaciones en el pasado, que recibieron algún daño y que hoy lo recuerdan como si hubiese sido ayer, literalmente, como si hubiese sido ayer. Entonces es complicadísima esta situación. Claro, le estoy diciendo que es complicado y usted va a decir, sí, es muy complicado, pero para los que están fuera del Señor, para los que están fuera de sus pensamientos, de lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra, es complicadísimo. Si usted no pone en práctica lo que el Señor dice en su palabra acerca del perdón, a usted se le va a hacer imposible perdonar. Y no solamente imposible perdonar, imagínese una persona que se muera sin haber perdonado. ¿Cuántas personas no conoce usted que se han muerto y que en medio de su lecho de muerte no perdonan? Que tal vez, mira, papá o mamá o tía o abuela, mira, tenés que perdonar a fulano de tal, tenés que perdonar a fulana de tal. Puede estar entubado, puede estar con los ojos cerrados, pero esa actitud de que no es no. Y es muy trágico. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra claramente que nosotros tenemos que perdonar para ser perdonados. Y eso es un mandamiento, es imperativo, no es optativo. Usted no tiene esa opción. Por ejemplo, vean qué cosa más curiosa. Así como hay muchas personas que dicen que no perdonan y viven su vida y, ¿verdad? Y todo, resulta ser que el Padre Nuestro que usted conoce, muy común, ¿verdad? En las oraciones, digo en las oraciones, perdón, no quiero no quiero ofender la palabra de mi Señor, por supuesto que no, pero es que muchas personas utilizan el Padre Nuestro para cualquier cosa. El Padre Nuestro para, por ejemplo, conozco gente que, escuché la vez pasada un equipo de fútbol que oran el Padre Nuestro antes de empezar un partido. ¿Qué tiene que ver el Padre Nuestro para, estoy haciendo un paréntesis, ¿verdad? Estoy haciendo un paréntesis. ¿Qué tiene que ver el Padre Nuestro cuando empieza un partido de fútbol? Y cierran la oración del Padre Nuestro con, yo me acuerdo, con, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No voy a decir cuál es el equipo de fútbol, porque no es la idea. No vengo a hablar de ese equipo de fútbol. Pero yo digo, nada que ver la oración del Padre Nuestro para empezar un partido de fútbol. Puras palabras repetitivas. Y tampoco todo lo puedo en Cristo porque me fortalece, nada que ver, porque eso de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece no tiene nada que ver con fuerza física, ¿verdad? Ya lo hemos hablado muchas veces. Entonces, ¿por qué les menciono el Padre Nuestro? ¿Por qué se los menciono? Porque el Padre Nuestro, que muchos repiten y repiten, contiene una porción que habla acerca del perdón. Y si usted es una persona que por cualquier cosa ora o repite el Padre Nuestro, póngale atención a esa parte de Mateo 6:12, donde escrito está, y perdónanos nuestras deudas. En otra versión dice nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otra versión dice a quienes nos ofenden. Entonces, ¿qué ganan repitiendo esa oración, que la usan para todo, como les mencioné anteriormente, si no la viven, si no analizan lo que están diciendo y no lo viven? Menos en esa parte que habla acerca del perdón. Imagínense lo que dice nuestro Señor Jesucristo, porque eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Esa reciprocidad va a ser sumamente necesaria. Usted no va a poder pedir perdón al Señor y no va a poder vivir sin perdonar. Ahora, si usted es una persona que cree haber recibido el perdón de Dios y usted no ha podido perdonar, permítame decirle que usted no ha recibido el perdón de Dios. ¿Cómo? Se lo voy a explicar, deme un segundo, no se me altere. Si usted no ha podido perdonar el día de hoy, pero usted cree que ha recibido el perdón de Dios, usted yo creo que está en un error, porque tal vez es usted el que no le ha pedido genuinamente perdón a Dios. Porque para ser perdonado con Dios, para ser perdonado por Dios, perdón, ¿qué es lo que se necesita? Pedirle perdón a Dios. Y depende de la calidad del arrepentimiento suyo, depende de cómo le pidió usted perdón a Dios, de eso va a depender si realmente Dios le perdonó a usted de corazón o no. No depende de Dios, va a depender de usted.
Entonces, si usted rebobina el cassette y me dice que usted es una persona cristiana, pero si usted rebobina el cassette y usted cree que con aquella oración que usted hizo, donde decía, Señor, te invito a ser mi Salvador, ven a mi corazón, en el nombre de Jesús, amén, te entrego mi vida, amén. Si usted cree que eso fue haber pedido perdón y que Dios le perdonó, usted está totalmente equivocado. Por eso es que usted no puede perdonar, porque usted ni siquiera ha sido capacitado para perdonar porque usted no ha recibido el perdón del Señor. De igual forma, las personas que repiten y repiten y perdonan nuestras ofensas porque nosotros perdonamos, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, esa repetición de nada le va a servir, de nada le va a servir repetir y repetir y repetir, como dicen muchas personas, repita pero con fe, pero la fe no es repetitiva. Acuérdese que la fe es un fruto del conocimiento del Señor, de su palabra, en un camino de obediencia, en una relación con Él. Eso es el fruto de la fe, es lo que nosotros conozcamos del Señor. Desde ese tamaño va a ser su fe. Entre más conozca usted de Dios y su palabra, más grande va a ser su fe. Entonces eso no, nada tiene que ver con estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Estar en paz con los demás también tiene que ver con el perdón. ¿Lo sabía? Sí. Pero estar en paz con los demás no significa tener una relación con las personas que nos rodean, o menos con esa persona que nos hizo daño. ¿Y cómo funciona? Funciona vivir una vida que no tenga un principio de venganza hacia esa persona que nos hizo daño. Pero no significa que estemos cerca o que tengamos que compartir la vida con esa persona que nos hizo daño. Alejarse de esa persona que a usted le hizo daño también es vivir en paz con esa persona y mantener en paz su vida con esa persona. ¿Por qué? Porque estamos obligados a perdonar, pero no estamos obligados a mantener una relación con una persona que hace daño. Usted no está obligado en lo mínimo de que después de haber perdonado a esa persona, usted siga con esa persona recibiendo ofensas, recibiendo malos tratos, recibiendo cosas que van en contra de usted, en contra de su dignidad, de lo que es usted para el Señor. Si usted es una persona que dice que usted es cabeza y no cola, que usted es princesa o príncipe del Señor, hijo del Dios Altísimo, y todo ese montón de cosas, entonces ¿por qué permite que le ofendan y por qué permite que le hagan tanto daño? Es que el Señor dice que perdonemos 70 veces 7. Sí, estamos hablando de que el Señor dice perdonemos 70 veces 7, pero no la misma persona. Estamos hablando de que el Señor, en su omnisciencia, de que todo lo sabe, sabe que este mundo está lleno de maldad y que vamos a tener que estar preparados para perdonar, pero no para seguir con relaciones o en medio de una relación enfermiza con esas personas. ¿Obligados a perdonar el daño? Sí, pero no obligados a mantener una relación enfermiza. Entonces, yo les decía al principio que el perdón es un tema salvífico que va de la mano de la doctrina de la salvación y que también va de la mano de la doctrina de la nueva criatura. ¿Por qué? Porque todo aquel que se arrepienta genuinamente y persevere hasta el final alcanzará la salvación. Y quien haya sido perdonado por Dios vuelve a nacer. Y recuerde que el que es perdonado por Dios es porque le pidió perdón a Dios. Toda persona que ha sido perdonada por Dios porque se arrepintió genuinamente de sus pecados vuelve a nacer. Y esa nueva criatura va a ser capacitada por Dios, por el Espíritu Santo del Señor, por medio de su palabra, por supuesto. No me voy a cansar de repetirlo. ¿Para qué? Para ahora sí perdonar tal y como fue perdonado. Le voy a preguntar a usted, ¿cómo fue usted perdonado? Si usted es una de las personas que en algún momento se arrepintió de corazón, genuinamente, se arrepintió desde lo más profundo de su ser y le pidió perdón a Dios, estoy completamente seguro que usted es una persona, si usted es una persona de esas, usted va a decir, yo fui perdonado sin merecerlo. Yo no merecía que el Señor me perdonara por tanto daño que yo hice. Yo no merecía que el Señor haya estirado su mano y me haya sacado a mí ese hueco. Yo no merecía que el Señor haya hecho todo lo que hizo por mí. Y yo, cuando le pedí perdón, genuinamente, porque me arrepentí genuinamente, yo no merecía ese perdón. Entonces,
ahora sí, usted va a poder entender lo que es perdonar a una persona tal y como usted fue perdonado. ¿Cómo? Sin merecerlo. Porque la persona que le hizo daño a usted no merece que usted le perdone. Pero es que también usted tampoco merecía el perdón de Dios. Y esa reciprocidad, donde Dios le dice a usted, yo lo perdoné a usted, sin merecerlo. Ahora, sin que esa persona lo merezca, perdónela a usted. Eso significa que yo tengo que ir, Randall, y tocarle la puerta a la persona y decirle, yo te perdono. No, no, porque tal vez la persona está en la cárcel, tal vez la persona ya no está en este mundo, tal vez la persona ya murió. Y vea qué curioso, hay personas que odian a otras personas y la persona ya ni siquiera está en este mundo, ya se murió. No significa que usted va a ir, porque buscar al agresor o a la agresora o buscar a la persona que hizo ese daño tan grande de algunas palabras que no puedo mencionar en este video por motivos obvios de censura. Buscar a esa persona que le hizo a usted ese daño, póngale el nombre, significaría tal vez un indicio de restauración de la relación, y eso yo no lo estoy aconsejando. Es que usted perdone a esa persona sin que lo merezca. Desde donde usted esté, aplicando el principio de que usted fue perdonado sin merecerlo. Perdonar para que seamos perdonados no es una recomendación que nos da a nosotros nuestro Señor. No es opcional. Es una advertencia seria. ¿Se acuerdan la advertencia de que sin santidad nadie va a ver al Señor? Es decir, sin obediencia, sin una vida en obediencia nadie lo va a ver. Esa advertencia es igual a esta. Va exactamente igual. Que sin que usted perdone, el Señor no le va a perdonar. Perdonar para que seamos perdonados no es una recomendación, no es opcional, es una advertencia seria, es una obligación, es un mandamiento. Ahora bien, ¿quién podrá ir al cielo donde está Dios y podrá alguien ir al cielo donde está Dios cuando llegue su día y llevarse consigo una raíz de amargura por no haber perdonado? ¿Podrá alguien hacerlo? ¿Quién podrá, cuando llegue su hora de su encuentro con Dios, irse a un encuentro con Dios y llevar una raíz de amargura por no haber perdonado? Nadie. La respuesta es simple y sencillamente triste. Nadie. Nadie con una raíz de amargura va a poder morir y llegar a encontrarse con el Señor por falta de perdón. El Señor nos quiere en obediencia a su palabra, y su palabra dice que debemos perdonar. Y no solamente debemos perdonar, sino que debemos perdonar tal y como nosotros fuimos perdonados, sin merecerlo. Así está escrito. Y para las personas que no han vuelto a nacer, para las personas que no le han pedido perdón al Señor, que no se han arrepentido de sus pecados, ya hoy entendieron, por fin, tal vez diría usted, uy, por fin ya entendí, pero tristemente lo entendió, no sé qué edad tiene usted ahorita. Y tal vez usted dice, uy, pero ¿por qué esto no lo entendió fulano de tal que ya murió? O bueno, entonces, si no ha muerto, mientras haya vida y esperanza, envíale este video. Porque si en este momento alguien no le ha entregado la vida al Señor, no es una persona cristiana, ya puede entender por qué es que no ha podido perdonar. Porque el perdonar no es algo natural de la persona normal, natural. Esto no es parte de la naturaleza del ser humano. Perdonar no es parte de la naturaleza con lo que la persona nace. En medio del crecimiento vienen las traiciones, el dolor, el sufrimiento, la maldad, ¿verdad? Las infidelidades, los delitos por aquí y por allá, que usted ya conoce. Entonces, en medio de eso se va fortaleciendo el rencor y el odio, los resentimientos. Entonces, va a ser totalmente imposible que alguien con un raciocinio, con una conciencia natural, vaya a tener una conciencia de perdonar. Va a ser imposible. ¿Cuándo usted va a poder perdonar? Hasta que Dios le perdone a usted. Cuando Dios le perdone a usted, usted va a empezar a ser capacitado para poder usted perdonar a los demás. Entonces, usted no ha podido perdonar
porque no ha sido perdonado por Dios. Se lo digo tanto a personas no cristianas como personas cristianas que tal vez no han podido, no han querido renovar su mente porque siguen pensando como antes. Si usted vuelve a nacer y sigue pensando como antes, tarde y temprano va a terminar viviendo como antes. Entonces yo le voy a poder guiar a usted el día de hoy para que usted de una vez por todas pueda ir eliminando esas raíces de amargura. ¿Cuántas personas no desean perdonar? ¿Cuántas personas no se acuestan en la cama en medio de esa amargura diciendo, ¿por qué odio tanto a esta persona? Es que, o ¿por qué odio tanto a tantas personas? ¿Por qué? Porque hay personas que viven una vida odiando a muchas personas a la misma vez. Tienen problemas con aquel y lo odia. Tienen problemas con aquella y lo odia. Entonces están sumergidos en una vida llena de odio y una vida llena de raíces de amargura. Pero el día de hoy usted tiene una gran oportunidad de poder ver la vida diferente. No, yo no soy un mensajero, yo no soy un motivador, no soy psicólogo que vengo a solucionar un problema de su vida con alguien. Yo soy un predicador que vengo a confrontar su vida de pecado y su vida de miseria, y hoy usted se puede ver en el espejo de todo lo malo que usted está viviendo también por falta de perdón. Pero no solamente vine a decirle que es necesario perdonar. En este video le dije cómo, por qué y cuál es el camino para perdonar. Entonces ya no va a tener excusa, ya usted ya va a saber cómo hacerlo. Primero, arrepintiéndose usted de sus pecados y pidiéndole perdón a Dios. Después ya va a poder perdonar cuando usted sea, eso sí, una nueva criatura. Ahí donde usted está, si usted es una persona de esas, usted le puede decirle al Señor, cierre sus ojos. No se preocupe por lo que hay alrededor. Las personas que están alrededor tienen que respetar que ese es un momento muy importante, porque el llamado es sumamente importante, es la salvación del alma. Y también es un momento muy importante para su libre albedrío. Ahí es donde usted está con los ojos cerrados, con la firme convicción de que Dios existe y que es su creador. Usted le puede decir al Señor, Señor Jesús, he escuchado hoy su palabra, su enseñanza y su guía acerca del perdón. También he escuchado la advertencia de que si yo no perdono, usted no me va a perdonar, pero que si usted me perdona a mí, yo voy a poder perdonar. Arrepentido o arrepentida de mis pecados como nunca antes, totalmente y desde lo más profundo de mi ser, arrepentido de mis pecados, le pido perdón a usted, Señor. Le pido que me perdone y que con su sangre preciosa usted me lave mis pecados y que su Espíritu Santo venga a mí y haga de mí una nueva criatura para poder capacitarme y poder haber recibido su perdón, Señor, y yo poder perdonar a los demás, ahora sí, en medio de una relación por medio de su palabra. Gracias, Señor. Voy a aprovechar esta oportunidad al máximo. Que así sea. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted hizo esta oración de verdad, si usted la hizo con la firme convicción de un arrepentimiento genuino, créame que el Señor a usted le perdonó, porque está en su palabra escrito. Y créame también que si usted se arrepintió genuinamente y le pidió al Señor que viniera a usted hoy de ipso es una nueva criatura. Esa nueva criatura que nace hoy, usted tiene que alimentarla de la palabra del Señor. Tiene que leer la palabra del Señor. Empiece por los evangelios, que es donde está la persona de Cristo, para que usted conozca sus pensamientos, sus sentimientos, sus intenciones para cada uno de nosotros. Y ahí, en medio de esa relación de obediencia, fuera el pecado, fuera las prácticas, va a empezar a conocer al Señor y va a ir caminando. Se va a revelar el viejo hombre que hoy es identificado porque hoy nació una nueva criatura, pero ese viejo hombre va a ser confrontado con los pensamientos de Dios. Arranque los pensamientos de ese viejo hombre y siembre los pensamientos de Dios en su nueva criatura. Si en algo nosotros le podemos ayudar, el número del Pastor Tibor, el WhatsApp es el 8842-2408.
y mi WhatsApp es el 8897-2931. Espero que le haya servido de mucho el escudriñar hoy la frase yo perdono pero no olvido. Esa frase ya quítela de su vida porque ya hoy usted es una nueva criatura en el Señor. Espero que se encuentren muy bien, que les vaya muy bien este fin de semana y nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite, en un nuevo programa de Escudriñando la Frase. Que Dios los bendiga. Hasta luego.